Bienvenidas y bienvenidos a Noticias Positivas, donde te contamos que un mundo mejor es posible. Y aquí estamos con el invitado de hoy, Jonebo, un pedazo de artista. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Dani? Pues encantado siempre que estoy con gente tan interesante y que hace cosas tan diferentes y tan positivas, pues cómo no voy a estar contento, Jonebo. Es que la verdad es que haces unas iniciativas muy chulas y en concreto ya ha arrancado la preparación del Bionic Festival en su edición de 2022, que por eso has venido aquí. Y bueno, es que es súper poético. Al fin y al cabo estamos hablando de danzar, de bailar con la naturaleza. Cuéntanos un poquito cómo se baila con la naturaleza a través del Bioni Festival, Miguel. Bueno, en el Bionic Festival los artistas que participan pueden bailar con árboles y plantas móviles y generar coreografías donde no solo hay personas, sino que se integra a las plantas como protagonistas. Y gracias a las macetas móviles, pues se puede generar coreografías bastante sofisticadas con árboles, ¿no? Y generar un nuevo discurso en el ámbito de la danza donde se comparte escenario con plantas. Y bueno, lleváis ya unos cuantos años, a lo tonto ya son... ¿Cuántos años lleváis, por cierto, con el Bioni Festival? Porque ya lo conozco de unos cuantos años, ya no en la primera ni la segunda edición. Hemos organizado el festival 5 años y esta es la sexta vez que lo organizamos. Muy bien, y ya se ha iniciado el proceso, digamos, la Open Call, la convocatoria, ¿verdad? Para poder participar, para todos los artistas que quieran participar en la próxima edición. Muy importante, mira, vamos primero a enchufar, aquí está la web, se puede ver, la web del Bionifestival, bionifestival.com.com/es lo que dice en castellano. Y si vais aquí a Festival Open Call 2022. Aquí está este Open Call. Bueno, aquí te cuentan bastante bien este Bioni Festival, dotado de unos premios. Primer premio 1000 euros, segundo premio 500 euros, tercer premio 250 euros, 100 euros para cada uno de los 8 grupos o solos finalistas como compensación para participar. Pero evidentemente lo más importante no son los premios, sino el proceso y todo lo que supone este Bionic Festival, Miguel. Hasta el 15 de octubre se puede presentar la candidatura, ¿no? Para participar en el Bionic Festival. Sí, hasta el 15 de octubre, hasta las 12 de la noche, está abierta la convocatoria en la página web. Ajá. Y luego es muy interesante porque esta edición se va a celebrar en noviembre, ¿verdad? Creo que era la primera semana de noviembre en Madrid. ¿Todavía el sitio está elegido? ¿Todavía está por determinar? Bueno, estamos esperando, a lo mejor conseguimos que los teatros del canal nos ceda el patio. ¡Qué Estamos bueno! hablando con los teatros del canal y obviamente tenemos otros espacios si no sale esto del canal. Entonces, bueno, se va a celebrar en Madrid, más o menos en el centro, la primera semana de noviembre. Vamos a ver aquí otra vez que hay un vídeo que se ha hecho sobre esta Open Call. Aquí, mientras hablamos de esta nueva edición, se puede ver un poco, bueno, pues el tipo de coreografías, ¿no? que se hacen con estas plantas y árboles móviles. Bueno, la verdad es que es un elemento fundamental en estas coreografías. Esto es muy importante. O sea, estamos hablando de que aquí la naturaleza es parte fundamental, no es simplemente un adorno. No, es protagonista escénico y normalmente marca un poco el ritmo y la coreografía de los artistas. Pero bueno, que al final, como es un proyecto experimental y artístico, ¿no? Pues los artistas tienen mucha libertad creativa para escoger o participar solo con una planta, o bailar Ujú. con plantas, o crear un bosque. O sea, que luego la mayoría de los artistas tienden a utilizar solo una planta, pero tienen a su disposición como 15 árboles y plantas. O sea, que pueden escoger un poco su escenografía. Creo que también se ha visto bastante bien en el vídeo porque hemos visto coreografías muy diferentes. Poquito aquí también está ahí el componente artístico, ¿no? Que cada uno se puede plantear de una manera diferente lo que está haciendo. Sí que ha habido
una de las, digamos, de las muestras de los vídeos que me llama mucho la atención, que los vamos a poner ahora también, porque es el que ha hecho Flavia Zaganelli y Magnolia Tree. Cuéntanos un poquito antes de ponerla, si quieres, vamos a poner aquí, antes de darla al play, porque esto sí que era como muy curioso, el tema del sonido que hacen las plantas. Sí, a ver, Flavia es una artista de Florencia y en el 2018 participó en el Bionic Festival como finalista en la Tabacalera en Madrid Ajá. y utilizó una tecnología que se llama MIDI Sprout, que son unos sensores que se conectan a las plantas y al moverte o interaccionar cerca de las plantas, las frecuencias electromagnéticas que emiten las plantas se traducen en sonidos electrónicos. Entonces, a mí me parece que fue una performance muy bonita y que genera una nueva forma o diálogo expresivo en el que las plantas y las personas, a través de estos sensores y estos sonidos electrónicos, pues generan un discurso artístico. Vamos a ver si somos capaces de que se vea bien y se escuche bien, sobre todo. Digo que se escuche porque a veces lo del sonido, y más haciéndolo en directo, pues puede ser un poco traidor. Si no, bueno, aquí lo estáis viendo en Twitch y también en YouTube. Si lo veis en iVoox, las personas que lo veáis en iVoox, sí que tendréis que echar... Bueno, es la performance dentro del Bionic Festival de Arts Flavia Zaganelli y Magnolia Tree, por si lo digo, por si no se escucha bien, ahí lo podéis encontrar. Pero vamos a ver qué tal sale. Vamos a quitar nuestro audio para que no entre y para que quede lo más limpio posible. Le vamos a dar al play. Digo que no es muy largo, entonces vamos a ver qué tal queda. Bueno, pues lo he Creo que estado... ante todo Ay, un debemos momentito. admitir que Ahí fuera. Lo he estado viendo cómo entraba por el otro lado y básicamente parece que ha entrado bastante bien, Miguel, así que podemos estar contentos, que se ha escuchado muy bien en directo. Ya sabes que es complicado esto, pero lo estaba escuchando por el móvil mientras quitaba el micro del presentador para que no se colara. Y bien, creo que ha quedado guay y creo que es bastante chulo. Creo que demuestra que se pueden hacer cosas tremendamente diferentes, tremendamente distintas. Aquí es muy importante la danza, pero también el sonido, pero no como una música, o sí como una música, pero directamente la que hacen las propias plantas. Es increíble. Sí, o sea, esta nueva tecnología pues nos abre a poder generar discursos expresivos con plantas y donde pues se escucha un poco, ¿no? Esta frecuencia electromagnética que emiten las plantas traducida a música electrónica. Entonces es una experiencia muy bonita, la verdad. Claro, aquí es que es muy importante, insisto otra vez, este equilibrio entre tecnología y naturaleza, porque cuando se hace cualquier tipo de festival o propuesta artística en general relacionada con la tecnología,
pues eso se lo suele comer. Aquí hay un equilibrio. Te diría que la tecnología, si vamos a la raíz del término, la tecnología es una herramienta. Es una herramienta, no el fin, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasa? Que somos tan ¿cómo sería? Tecnólatras, ¿no? El palabra sería, Sí, idolatramos pero ¿no? a ver, bueno, nosotros desde Bionic pensamos que las plantas son una tecnología superior Exacto. y entonces en ese sentido sí intentamos como romper con esta tecnosfera, ¿no? Obviamente pues se utilizan videoproyecciones, hay artistas que participan que quieren utilizar pues luces especiales, audioproyecciones, que quieren jugar con elementos tecnológicos, pero las plantas al final no dejan de ser el centro. Y bueno, ¿no? En este mundo no saturado de pantallas, de dispositivos electrónicos, Ujú. pues muchas veces nos olvidamos, ¿no? Que las plantas, pues eso, emiten frecuencias electromagnéticas distintas que las de los ordenadores o los microondas, pero que emiten estas frecuencias y que en el caso de las frecuencias que emiten las plantas son frecuencias que generan un impacto positivo sobre la salud. Es Ajá. decir, que reducen los niveles de estrés, de depresión, de ansiedad. O sea que de esto hay muchos estudios, ¿no? Pues eso de pasear en un parque reduce tus niveles de ansiedad, de estrés, tener plantas cerca. De hecho, los cactus reducen los niveles de radiación electromagnética de dispositivos electrónicos. Así es. Entonces, Mm. las plantas sí tienen una magia que se puede decir tecnológica o superior a la tecnología. Ellas mismas son como unos dispositivos que filtran mejor el aire que cualquier robot y muchas veces se reivindica todo este valor de los robots y de los dispositivos electrónicos y ni siquiera hablamos de las plantas. Entonces, Bionic es un espacio para hablar de las plantas, ¿no? Y de todas las cosas buenas que nos dan, ¿no? Y en el caso de la actuación esta de Flavia, que a mí me parece muy moderna, pues eso nos enseña un modelo que existe, ¿no? En el que tú bailando o moviéndote alrededor de las plantas con la tecnología Mini Sprout consigues, ¿no? Que traducir esas frecuencias electromagnéticas de la planta a un lenguaje que las personas podemos entender, porque muchas veces esa es la frontera que nos falta para conectar a la naturaleza, que no tenemos medios para comunicarnos con ella, ¿no? Entonces, este tipo de tecnologías que hacen que las plantas o sus frecuencias se traduzcan a lenguajes que nosotros comprendemos, como puede ser la música electrónica, pues nos acercan a construir esta simbiosis, ¿no? Entre seres vivos y seres humanos y bueno, pues eso es importante, ¿no? Saber que las plantas son mejores que muchos de los robots que tenemos, nos ofrecen muchos más servicios gratuitos y positivos para la salud que la mayoría de dispositivos de humidificadores de aire, purificadores de aire, etcétera. Y que toda esta tecnosfera pues se olvida del mundo botánico, ¿no? Y por eso Bionic pues pretende un poco ser un canal, ¿no? Donde enseñar estos vehículos, ¿no? De cómo se pueden establecer estos diálogos, ¿no? Y cómo se puede conectar uno con las plantas. A mí me hace mucha gracia, siguiendo y profundizando en esto de las plantas como tecnología superior, estas iniciativas que quieren, por ejemplo, capturar carbono con soluciones tecnológicas súper complicadas y que no están al alcance, que son más bien una utopía a día de hoy, mientras deforestan el Amazonas a saco, ¿no? Y es como, ¿queréis una tecnología de verdad que atrape el carbono de verdad y que no solamente lo atrape, sino que emita oxígeno? Hola. Se A ver, llaman árboles, se llaman bosques. es un problema, pues volvemos a esta tecnosfera en la que nos ha tocado vivir, que se obvia el poder de la naturaleza y se aliena a la naturaleza totalmente, ¿no? Y se la saca de la ecuación de las Es soluciones. increíble. Proponen como soluciones pues construir unas naves o unas máquinas, unas fábricas de captura de carbono, que al final cuando se hace el saldo de carbono que esta tecnología es capaz de absorber, pues ni es muy alta la capacidad de absorción de carbono, ni se tiene en cuenta el coste ambiental de producir estas máquinas o estas naves industriales. Entonces, al final, el saldo sale siempre malo para la sociedad, Claro. porque se están dedicando muchos recursos financieros
a proyectos que no son mejores que mantener un bosque o proteger un bosque de incendios. Entonces, yo el otro día hablaba con una amiga mía artista, ¿no? Que en el tema de gestión de incendios, ¿no? Estamos como en la era de los cromañones, o sea, no se ha innovado nada en cómo gestionar ecosistemas, ¿no? Y cómo tener agua disponible cerca de ecosistemas en caso de incendio y generar estas soluciones de ingeniería que reduzcan mucho la posibilidad de que el bosque se queme. O sea, que tenemos los museos con cámaras de seguridad, con extintores, bla, 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 pero los bosques o los pocos ecosistemas que todavía sobreviven, pues no se han hecho ningún avance en la prevención, ¿no? Y en cómo gestionar posibles incendios. Entonces, esto nos recuerda, ¿no? Pues el poco estado evolutivo en el que estamos, ¿no? Que dices un bosque se quema en cuestión de horas, no hay agua cerca, el agua que echan se evapora, no hay ninguna solución a nivel de ingeniería para mantener la vida del bosque a largo plazo, pero sin embargo se aplican soluciones de ingeniería a muchos proyectos que no tienen una viabilidad real, ¿no? Como estas plantas de captación de carbono, ¿no? Que no son más eficientes que las coníferas, por ejemplo, que son los árboles que más carbono absorben. Entonces estamos siempre en este mundo humano, ¿no? De ya transhumanismo o poshumanismo, en el que el hombre es el centro de todo y es el único que tiene soluciones. Y muchas veces pues, las soluciones las tenemos delante y las aportan otros seres vivos, como pueden ser muchas de las soluciones que aporta el mundo botánico, y no las vemos porque estamos todo el tiempo mirándonos a nosotros. Esto de no mires arriba, esta frase que se ha hecho tan célebre por la película esta de Netflix sobre el cambio climático, pero también habría que decir que además de mirar arriba, habría que mirar a lo que tienes al lado, que eso también nos falta, ¿no? Porque es verdad que muchas de las soluciones son simplemente pues recurrir bueno, en este caso hablamos de un entorno, de cosas que están en nuestro entorno natural, que llevan miles, si no millones de años con nosotros, cientos de miles desde luego, y que nos dan unos servicios ecosistémicos brutales. Eso que hablando en concreto de esta captura del carbono, pero joder, vámonos a las ciudades, que no son solo los bosques, no solo habléis de los bosques, vosotros defendéis el tema del... Sí, Claro, o sea, el problema es que vivimos en este mundo que pensamos que la naturaleza todavía existe, pero la realidad es que el ser humano ha alienado a la naturaleza. O sea, la Tierra es una granja humana. Entonces, el problema que tenemos a la hora de preservar los pocos ecosistemas no intervenidos es que al haber intervenido toda la Tierra, para que estos ecosistemas puedan sobrevivir, necesitan de un mantenimiento que depende de las personas. O sea, que estos ecosistemas, como el daño a la biodiversidad terrestre ha sido tan grande y es tan grande, para que estos pocos ecosistemas o oasis de ecosistemas que han conseguido sobrevivir a la industrialización, para que puedan sobrevivir, necesitan un mantenimiento humano, porque hemos cortado sus cadenas claro. ancestrales que los mantenían. Y esto es un reto que tenemos como sociedad que, claro, pensamos que la naturaleza es autónoma y se regenerará sola. Y dices, sí, a largo plazo sí, se regenerará sola, eso está claro. Pero a corto plazo no se va a regenerar sola con el nivel de actividad humano que hay. Al Entonces, contrario. las personas tenemos que entender que tenemos, o sea, que nuestros gobiernos, ¿no? Tienen que apostar una medicina medioambiental y por una serie de gestión de ecosistemas para garantizar que existan en un futuro, porque tal y como estamos viendo, pues es que no está garantizado que vayan a sobrevivir. Y hablando porque es que esto toca muchísimos temas, tema pandemias, esto le llaman la zoonosis, estos virus que llegan a los seres humanos, no teniendo que llegar ahí, sino que son virus que afectan a determinadas especies, pero claro, los ecosistemas a veces son barreras naturales que impiden que nos lleguen según qué virus, o si nos llegan muy debilitados porque han pasado antes por muchas especies, pero como nos estamos cargando estos ecosistemas, pues se pueden dar esas pandemias, que no se sabe si ha pasado con la COVID, porque sigue siendo un poco raro el origen de la COVID en concreto, pero con la gripe aviar está muy claro, con el ébola también se habla,
Quiero decir, muchas pandemias empiezan por ahí. A ver, o sea, tenemos muchos problemas de salud y volvemos a una cuestión. Cuando se quema un bosque no se considera una emergencia de salud y el problema es que es un problema de salud pública, porque la gente con problemas respiratorios, los asmáticos, los niños, los bebés, la gente mayor, va a tener más problemas para poder respirar. Entonces, no contemplamos los crímenes medioambientales como delitos contra la salud pública. Y es que si no se contemplan estos problemas como un problema de salud pública, no los vamos a solucionar. O sea, que hemos visto en lo mucho que se han preocupado los líderes mundiales y los políticos por el COVID, pero por la deforestación y los incendios del Amazonas y por todos los incendios que hay constantemente en la Tierra, no se preocupan. Entonces, a mí me parece un debate muy banal hablar de una enfermedad respiratoria sin abordar Claro. pues que se están quemando la Tierra, porque al final dices, todos estos árboles que se queman han tardado décadas en crecer y son sumideros de carbono y producen muchísimo oxígeno. Si todo se quema, dices, la calidad del aire obviamente va a propiciar que haya más enfermedades respiratorias o que las que haya sean mucho más mortales. Entonces, tenemos un problema de salud que tiene que ver con el medio ambiente, ¿no? Y no se aborda como un problema de salud cuando es exactamente eso. Sin ninguna duda, vamos a seguir con este tema, pero antes vamos a ver el último vídeo que tenemos, a ver si nos sale tan bien como la otra vez. Voy a hacer lo mismo. Entonces, un momentito, de momento sigo hablando, voy a quitar el audio mío del micro para que no se cuele. Es un vídeo corto de 27 segundos, con lo cual lo vamos a poner del tirón y luego tú nos comentas un poco de este vídeo que hicisteis en la casa encendida, ¿vale? Voy a quitarme el audio mío para que no se cuele y le doy. Nueva Xiaomi 12 series con Que se colaba lo que no tiene que colarse, pero bueno, son cosas que suceden. Hablando de este vídeo que acabamos de ver de la casa encendida con una bailarina súper elegante, la verdad, que bien se mueve y que la verdad es que es muy bonito, cuéntanos. Sí, bueno, esto fue una performance que hicimos en el Humus Film Festival de la Casa Encendida con un ficus y con Cecilia Gala. Y la verdad es que quedó muy bonito, ¿no? O sea, que al final, como tenía estas videoproyecciones y Cecilia se subió a la maceta del árbol y se Que es colocó. bailarina profesional, ¿no? Sí, ella ha trabajado en el Teatro Real y Ya en ves. un montón de espacios, ¿no? Y además llevaba un kimono sostenible de la marca de moda Basan, ¿no? Y quedó muy, muy bonita la performance. O sea, que la verdad es que queda muy elegante. La verdad es que sí, es muy diferente del vídeo que hemos visto antes. También en el vídeo de la Open Call se ha podido ver un poquito pues, ejemplos de cosas muy diferentes que se pueden hacer. Está claro que el arte, al fin y al cabo, es una manera de expresión y se pueden expresar muchísimas cosas de muchas maneras y con las plantas y los árboles móviles también. Esto es muy importante porque es una manera de entender la belleza que nos rodea, porque está muy bien que insistamos en, bueno, en lo que nos da la naturaleza, que nos da muchas cosas, pero además de ser esencial en la lucha contra el cambio climático, de ser barrera contra la llegada de enfermedades, de darnos sombra y tantas cosas, de también ayudarnos con el tema del agua, bueno, pues es que también es un elemento bello. No solamente, también, por supuesto, con el Bionic Festival, pero es que es belleza, es que un bosque bonito, pues es que entra por los ojos. Sí, hay algo como de ancestral, ¿no? O sea, en danzas prehistóricas que adoraban a los árboles, ¿no? Pues esto, o sea, es como
evolución, ¿no? De en un mundo tan sintético y artificial, pues volver a bailar con los árboles y las plantas como herramienta sanadora o chamánica, ¿no? O para desconectar de la tecnosfera y olvidarte un poco de todos los problemas. Y bueno, lo más bonito del proyecto es que los árboles y las plantas que se emplean, que normalmente tienen tamaño como las personas o no son tan pequeños, pues se donan a huertas urbanas y comunidades de vecinos. Entonces estos pequeños eventos que se organizan, sí consiguen tener un saldo de carbono negativo Exacto. o son eventos que no contaminan, porque muchas veces no lo pensamos, pero casi todos los eventos a los que vamos o los eventos que vemos en la tele, todo contamina un montón, ¿no? O sea, contaminan los coches, contamina la ropa de plástico que llevan, contamina las alfombras, contamina la logística, contamina todo. Entonces, Bionic Festival y los eventos que organiza Biomima consiguen tener un saldo de carbono negativo dentro de que son eventos muy modestos, pues se consigue tener, que no se- o sea, tener un impacto positivo a futuro, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí es un proyecto disruptivo Total. y, y que no hay tantos eventos en el mundo que tengan una huella de carbono negativa. O sea, que muchas veces cuando hablamos de la huella de carbono negativa con políticos o con Claro. instituciones, ni nos entienden o, Explícalo esto bien, porque la gente dirá, ¿cómo que huella de carbono negativa? Porque es verdad, yo lo entiendo, pero es un concepto que a lo mejor no es tan sencillo para el gran público. Sí, puede ser. O sea, pues, a ver, el festival hace unos cálculos de, en el caso en el que vengan bailarines de otros países, pues lo que contamina su avión, lo que contamina su autobús, su traslado a Madrid, ¿no? Ujú. El festival calcula lo que contamina el transporte de los árboles de los viveros a el espacio o la nave donde se graba y hace estos cálculos y obviamente pues tiene una huella de carbono generar un festival, tiene una logística que Claro. contamina. Pero como parte de los protagonistas del festival son plantas y son plantas adultas o medianas, ¿no? No son plantas muy pequeñas, no son una lenteja, porque muchas veces cuando nos dicen, no, hemos plantado un árbol, pero lo que hacen es plantar una lenteja. Entonces, muchos de los árboles de Bionic Festival, algunos sí tienen una capacidad de absorción de carbono grande. Entonces, cuando acaba el festival, todos los árboles donan a huertas urbanas y comunidades de vecinos, y como no son árboles pequeños, sí se consigue neutralizar la huella de carbono del festival e incluso se consigue una huella de carbono negativa que es muy difícil. Como el festival no es un evento muy grande y es bastante modesto, pues tampoco tiene unos gastos energéticos muy grandes. Entonces eso también le permite poder sacar adelante un proyecto que no solo no emite carbono, sino que captura carbono. Y gracias a eso hemos conseguido el apoyo de un proyecto de la UNESCO que se llama UNESCO Green Citizens, Ajá. un proyecto que recupera conocimientos indígenas, que recupera conocimientos de gestión del agua sostenibles y de agricultura orgánica y ecológica. Entonces, es importante que las instituciones, ¿no? y los políticos y las empresas privadas vean que en los eventos que organizan tienen que tomar algo más de responsabilidad que poner pajitas de cartón o vasos que no sean de plástico, ¿no? Que al final toda la logística de los coches y del transporte de la energía que se consume todo el tiempo, pues nunca se llega a neutralizar. Entonces, Bionic Festival en ese sentido sí es una referencia internacional de un evento con saldo de carbono negativo. Hay muchos más porque no me suena. No, yo no conozco muchos y festivales es muy difícil porque es lo Claro. que te digo, montar el escenario, las luces, la logística de los participantes, de los visitantes, tal, es muy difícil neutralizar un evento. O sea, tienen que ser, volvemos a eventos pequeños y contar con muchas plantas para que se pueda neutralizar. O sea, que Por eso te es digo yo. muy Bueno, difícil llegar a una huella de carbono neutral y es más difícil todavía llegar a una huella de carbono negativa. Pero te diría hablando también con periodistas y periodistas dedicados a medio ambiente, ujú. cuando les contamos este proyecto siempre nos miran
como con inseguridad o como de nos lo estamos inventando o estamos contando algo que no es verdad. Y da mucha pena porque con todo el greenwashing que se hace todos los días a través de la prensa, pues que periodistas que hablan de medio ambiente, cuando les contamos desde Bionic que si tenemos una huella de carbono negativa, nos miren con desconfianza, pues la verdad es que es muy difícil, ¿sabes? O sea, que Pero vamos a el ver una cosa. Quiero decir, todo esto se puede comprobar. Quiero decir que no es simplemente el que lo puedas decir tú, que tienes ahí unas maneras de decir, mira, es que tengo, esto está estudiado y esto es así por esto y por esto y por esto, ¿no? Sí, o sea, nosotros tenemos nuestro cálculo que está basado en los estudios más recientes de capturas de carbono según cada especie de árbol. Ujú. Pero bueno, que como mucha gente esto, como has dicho tú, pues no lo conoce muy bien o no le suena o no lo entiende o le parece que es muy arrogante decir que se tiene una huella de carbono negativa, porque al final vuelves a que estamos en un mundo que se basa en egos, Claro. ¿no? Entonces, pues directamente anulan, ¿no?, esta parte del proyecto que es la verdadera parte disruptiva del Hombre, proyecto. es posible, no me meto a nivel mundial porque no te habría que hacer un trabajo serio, pero es posible que aquí hablemos del único festival a nivel nacional, claramente, que sí que puede ser que sea, vamos, que sea no neutro, no neutro, sino incluso negativo, o sea, que recoge, captura más de carbono del que provoca. Que sí, y es gracias a las plantas. Claro, es que esto debería de ser puesto en valor y además, oiga, que esto se puede comprobar si hay alguna duda, que hay un sistema detrás y tal, y que es así. Y bueno, pues no sé, que es que no es una cosa muy avanzada y es un ejemplo en estos momentos de buena práctica. Luego, el problema es que verás festivales con mucho greenwashing detrás, con apoyo institucional mucho, muy potente y que es greenwashing claramente. Y que al final el festival es que además seguro que tienen patrocinios privados muy importantes, muy potentes y que no les hace falta que esté la diputación de no sé dónde o el ayuntamiento de no sé cuál. O sea, que es que ya de por sí hay marcas súper potentes detrás. Y aquí estamos hablando de un festival que, bueno, pues pequeñito, es verdad. Claro, también esa es otra cuestión interesante. Es que a lo mejor un festival no puede ser negativo en carbono con las dimensiones en las que se plantean los grandes festivales. Es que a lo mejor hay que ir también ahí a esa clave. A ver, nosotros pensamos que el proyecto de Bionic Festival es escalable, ¿no? Y se podría hacer un festival grande, ¿no? Y invitar a muchos DJs internacionales con los que hemos colaborado, que nunca hemos podido hacer eventos de música en vivo para visitantes, ¿no? O sea, sí pensamos que se puede escalar el festival y que sea un festival grande de artes escénicas y música, pero sí necesitaríamos un apoyo Claro, institucional en cuestión de, vale, vamos a comprar todos estos árboles y luego no es solo que una institución nos deje un terreno para plantarnos, es hablar del mantenimiento a largo plazo, claro. porque ese es el problema que dices, no solo es plantarlo, sino mantener eso. ¿No? Que tú sabes muy bien que muchas veces pues, se hacen plantaciones, ¿no? Y no hay un Ujú. mantenimiento por el cual pues se pierden esos árboles o se mueren, ¿no? Y entonces pues no habría servido para nada el esfuerzo. O sea, de todas maneras te digo, Dani, que o sea, de todas las plantas que hemos donado a huertas urbanas y comunidades de vecinos de Lisboa y de Madrid, aproximadamente el 20% se mueren. O sea, que no es un porcentaje tan bajo, ¿sabes?, de funciones. O sea, que luego, aunque sean árboles adultos, ¿no? Volvemos a un tema de mantenimiento. Dices, es que no, ese es el gran reto que tenemos a la hora de afrontar la sostenibilidad real, hablar del mantenimiento a largo plazo, no de lo que se hace hoy, sino de lo que se va a hacer cada año. Bueno, pero eso es uno de los retos para los que además precisamente sería genial contar con ese apoyo porque, bueno, también es una manera de ponerse manos a la obra con cuestiones que nos tienen que implicar como sociedad. Si nos implicamos en eventos como este, como el Bionic Festival, y precisamente nos implicamos también con qué va a pasar con esos árboles y con esas plantas, desde luego una sociedad que hace eso
no será una sociedad que deje que se queme lo que se está quemando en este país, que es una cosa abominable, todos los incendios que está habiendo, ¿no? Entonces, una sociedad donde hubiera una Bionic Festival a una escala mayor y con la sociedad implicada en conservar esos árboles, sin duda que sería una sociedad con unos valores y que no dejaría que ardiera medio país. O medio país no sé, pero desde luego buena parte del país está ardiendo. Bueno, para que no ardiese se tendrían que hacer Muchas cosas. infraestructuras de gestión de agua, ¿sabes? Y innovar un poco en infraestructuras de ingeniería para poder prevenir este tipo de incendios, porque con las olas de calor que tenemos, pues cuando llegan los bomberos, eso sí es que el agua se evapora, es que tampoco tienen capacidad real para parar esto, ¿no? Entonces, lo de Bionic, sí pensamos que como proyecto, pues sí puede servir para replantar zonas degradadas o puede servir para crear un pequeño parque, ¿no? O sea, que sería como un proyecto festivo, ¿no? De apoyo a artistas escénicos y de performance, que al mismo tiempo pues deja algo positivo para el lugar donde se organiza el festival, Claro. ¿no? O sea, sí lo vemos como una solución política, ¿no? Hombre, por ejemplo, hay muchos entornos que sufren degradación. Podría servir, se me ocurre, ¿eh? A lo mejor estoy diciendo una burrada, pero podría servir de ayuda incluso en zonas en las que hubieran sufrido precisamente incendios, algún tipo de formato que pudiera servir para apoyar la reforestación. No te digo el formato actual del Bionic, pero algo inspirado en ello. Sí, claro, o sea, si el problema volvemos a lo mismo, dices, es el mantenimiento a largo plazo, dices, tú se puede hacer un bionic cerca de un bosque que se haya quemado, cerca de una ciudad, sabes, que haya sufrido un incendio grande y replantar una sección de ese bosque, ¿no? Con árboles de bionic. Pero volvemos al problema principal, dices, ¿y quién te garantiza Claro, que luego se queme? O sea, que hay que plantear infraestructuras, ¿no? de ingeniería de agua que lleguen a... O sea, que sí, es lo que te digo, que el otro día que hablaba con una amiga mía, dices, la normativa actual que protege ecosistemas no urbanos impediría hacer este tipo de infraestructuras para poder preservarlos. O sea, que es que estamos en la Edad Media, o sea, que no se ha avanzado nada. Entonces, si tú mismo, como titular de un ecosistema protegido no urbanizable, quisieses hacer unas infraestructuras de agua para evitar o blindar ese ecosistema de que pueda ser quemado, la normativa actual no te lo va a permitir. Te van a denunciar los ecologistas. Entonces, es un mundo sin sentido en el que nos movemos, ¿no? O sea, dices, es que cuando tenemos a toda la naturaleza alienada e intervenida por el hombre, pues claro que es necesario hacer infraestructuras de agua en espacios no urbanizados para poder preservarlos a largo plazo. Es que es la única solución. Entonces, nuestra legislación en ese sentido no está lo suficientemente avanzada. ya, es un problema técnico complicado, pero bueno, digamos que todos los problemas que suponen problemas implicados en la gestión de espacios naturales, pues se van a solucionar desde el diálogo de los diferentes Claro, agentes pero implicados. son espacios 100% naturales, o sea que van a tener unas torres Claro, de electricidad y habrá unas carreteras alrededor eso sí. y habrá unas tuberías por ahí. O sea, que por eso te digo que esta idea de naturaleza salvaje, dices, ya no existe. Dices, esta es la época del cambio climático, está todo intervenido por la mano del hombre. Entonces, estos pocos espacios que no están tan urbanizados, dices, sí necesitan de un mantenimiento de la tecnosfera y de la sociedad humana para que puedan seguir existiendo e incluso incrementando su superficie, ¿no? Porque si no están expuestos a un montón de riesgos, ¿no? Y que no los vamos a poder solucionar si no hacemos estas intervenciones de agua, ¿no? De gestión del agua, sobre todo, si esto es lo más importante. Sí, sí, la gestión del agua es fundamental y luego pues poner medios, evidentemente, porque también se está viendo ahora con todo el tema de los incendios, que es que son lugares en los que, bueno, es muy manido el tópico, pero es verdad esto de que los incendios se apagan en invierno. Al principio de este verano me llegó un mensaje que estaba corriendo como la pólvora en redes sociales de colectivos ecologistas, que venía de los guardas y vigilantes forestales, que hablaban de que precisamente tras Filomena se había quedado mucha madera seca y en muy mal estado que no se había recogido y que eso iba a aprender muchísimo.
Y a esto le ha sumado el cambio climático, el fuego, pues tiene unas condiciones ideales, más que son fuegos provocados por el tema de intereses varios que hay ahí, entonces se está produciendo la mezcla perfecta, con lo cual en lugar de precisamente avanzar en esos aspectos en los que estamos tan atrasados, todo lo contrario, que parece que vamos más para atrás. Sí, es una Y así se pérdida está de viendo. biodiversidad vegetal sin límites, que volvemos a lo mismo, dices, muchas organizaciones medioambientales dan mucho protagonismo a la pérdida de la extinción de animales, pero de las plantas no se habla. Y al final las plantas son las que sustentan a los animales. Exacto. Y hay una pérdida de biodiversidad de en torno al 70-80% de biodiversidad vegetal, que es una barbaridad. O sea, nosotros estamos en Madrid con Filomena y luego con estas olas de calor, estamos perdiendo muchísima biodiversidad vegetal subtropical. No vamos a acabar teniendo plantas subtropicales en Madrid porque no aguantan Claro. el frío que hace en invierno y el calor que hace en verano, ¿no? Los niveles de sequedad de la atmósfera, ¿no? En Madrid, que es muy seco. Entonces, al final dices, si perdemos tantas plantas subtropicales, ¿no? Dices que perdemos muchísima biodiversidad y esto es un tema muy importante para la salud pública también y no existe el debate en los medios, ¿no? De la extinción de la biodiversidad vegetal, que al final es como el patrimonio genético más valioso del mundo, que dices es nuestra fuente de alimentos, una fuente de materias primas, y es fundamental para el desarrollo de cualquier forma de vida en la Tierra. El- entonces, no hemos avanzado eso en medicina medioambiental, ¿no? Ni hablamos de biodiversidad vegetal, ¿no? Y estamos muy lejos, ¿no? De descarbonizar la actividad. O sea que tenemos mucho trabajo por delante. Mucho trabajo por delante, pero está genial este mensaje que ahí queda. Vamos a ir ya terminando la entrevista. Vamos a recordar, aquí está la web bionicfestival.com. Bueno, aquí está el Open Call 2022. Abajo creo, voy a dar la scroll. Aquí te puedes apuntar, ¿verdad? Directamente. Fácil, sí, o sea, en 5 minutos lo rellenas, no es nada complicado. Perfecto. A ver si recibís muchas candidaturas. Y no solamente muchas, sino del nivel que hemos visto, que es un nivel bastante alto, que además esto no lo hemos hablado mucho, pero antes de terminar sí que está muy bien, porque no, ya te digo, no nos hemos referido al asunto porque nos preocupa mucho lo que está pasando y las alternativas para proteger nuestro medio ambiente, pero evidentemente, bueno, esto también es una oportunidad importantísima para, bueno, para el sector de la danza, para los bailarines y las bailarinas de este país y de otros países, que tampoco hay tantos festivales en los cuales, bueno, pues sea una oportunidad para ellos, ¿no? Para empezar y para demostrar lo que pueden hacer. Sí, o sea, los bailarines son los artistas más marginados, son deportistas de élite y no tienen el prestigio que tienen los deportistas y además no solo son deportistas de élite, sino que son artistas. Entonces, yo siempre lo digo, el arquitecto más famoso, el director de cine, el escultor, el pintor, ganan muchísimo más que los bailarines, ¿no? Los bailarines además tienen vidas profesionales más cortas. Y es importante reivindicar el valor de la danza y el valor de los bailarines como deportistas, como actores, como personas que con solo el espacio y su cuerpo son capaces de crear narrativas muy complicadas y sintetizarlas, ¿no? Entonces, muchas veces se habla tanto de los futbolistas y de tantos deportistas, ¿no? Y dices, y no se habla de grandes bailarines. Entonces, yo pienso que en un mundo mejor, ¿no? Pues los bailarines iban a ser iconos y referentes, ¿no? Y bueno, eso es una parte importante de Bionic, ¿no? Que hace el festival de promoción de muchos bailarines que tienen unas carreras impresionantes, que tienen un trabajo maravilloso y que hay que valorar, ¿no? Y ver y disfrutar, ¿no? El arte, ¿no? Y el trabajo y la sofisticación que tienen, ¿no? O sea, que es muy importante apoyar a artistas escénicos, ¿no? Y a bailarines y bailarinas, porque es gente muy sensible, ¿no? Y gente muy luchadora, ¿sabes? Con una disciplina Ya te que ya nos digo. gusta a las demás personas tener, ¿no?
y que para mí pues engloban muchos de los valores no más importantes para una sociedad sana. Y entonces pues unir bailarines con plantas, pues para mí es como un bosque hedonista, ¿no? Donde realmente poder jugar y donde ellos como artistas poder expresar su libertad, ¿no? Porque ellos plantean sus coreografías, tienen libertad creativa total. Y bueno, pues hay pocos eventos donde los bailarines tienen tanta libertad como en Bionic Festival. Eso es muy importante. Hemos hablado mucho de la importancia de las plantas, de los bosques, pero también la libertad creativa es un valor fundamental aquí. Y bueno, esto para un bailarín, una bailarina, pues saber que hay un lugar en el cual se va a poder expresar, siempre dentro de los parámetros de que tiene que ser con árboles o plantas móviles, pero a partir de ese elemento, pues que tiene una libertad total, absoluta. Ya hemos visto que se hacen cosas muy diferentes y bueno, pues yo creo que es algo muy bonito para un artista, que al final son artistas. Sí, son artistas totales, ¿no? Y en Bionic participan no solo bailarines y bailarinas, sino también pues acróbatas o performers, actores, artistas de sonido, artistas audiovisuales. O sea que en ese sentido es una convocatoria, aunque esté más enfocada a danza y se publica en danza.es y en Ether y en varios medios de danza, es una convocatoria para artistas. Y luego, o sea, quería decir que en el 2017 ganó la artista brasileña Yara Guedes, Ajá. que ella ni siquiera bailó con las plantas o utilizó macetas móviles y apostó por algo, por ella misma convertirse en un árbol y representar la muerte de un árbol. Entonces, en ese sentido, el festival es muy abierto, o sea, no es que tengas que mover las macetas o mover las plantas, o sea, el festival va de humanizar al mundo botánico, humanizar a las plantas, compartir escenario con plantas, ¿no? Y a partir de ahí, pues cada uno tiene su libertad, su visión y puede hacer lo que quiera. Pues muy bonito, Miguel, creo que ha quedado muy claro el mensaje. Vamos a seguir atentos a las novedades del Bionic Festival. Cuando quede poquito volveremos a hablar aquí en Noticias Positivas y que sepas que somos unos enamorados del Bionic Festival, de lo que hace Biomima y que nos encanta porque nos muestra la belleza de este mundo y una parte que no se suele hablar de esa belleza que es este mundo vegetal y qué bueno en días como hoy con lo que está pasando en este país con todos estos incendios reivindicarlo y demostrar que este patrimonio tiene que ser protegido y cuidado y valorado. Muchas gracias, Miguel, por Biomima y por el Bionic Festival. Gracias a ti, Dani. Estamos en contacto, cuídate. Cuídate, Dani.